Bienvenidos todos a un nuevo tutorial. Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Soy el profesor Florencio Gabriel Méndez García, facilitador de la materia de Geometría Analítica para tercer semestre de Tronco Común. En este video tutorial vamos a ver todo lo relacionado con la ecuación de la parábola con vértice en el origen, ¿sí? Cuando el vértice de la parábola se encuentra en la coordenada 0,0, es decir, el origen del plano cartesiano, ¿ok? Bueno, entonces estaremos viendo los tipos de parábola y además veremos un ejemplo en el cual, dada una ecuación, en este caso con vértice en el origen, nosotros tendremos que obtener todos sus elementos, es decir, todos los elementos correspondientes a la parábola. Entonces vamos a comenzar viendo lo que sería el concepto de la parábola, pero antes vamos a comentar que la parábola recibe el nombre de cónica, es una de las cónicas. Recordemos que en clases pasadas vimos que las cónicas pueden ser el círculo, la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces, ¿cómo se obtiene la parábola por medio de este cono o por algo se llama cónica? Resulta que el cono se hace un corte transversal con un plano imaginario y consiste en cortarlo por uno de sus extremos que entre por él y que salga por la base del cono. Entonces, una vez hecho eso, va a obtener lo que sería la figura geométrica que es la parábola. ¿Ok? Entonces, la parábola por concepto es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano equidistantes, es decir, que tienen la misma distancia, ¿sí? De este punto, de cualquier punto de esta parábola, hacia un punto llamado foco y de igual manera, por eso se llama equidistante, hacia una línea recta llamada directriz, ¿sí? Entonces, la parábola contiene, en este caso, contiene 4 elementos principales. El primero de ellos, pues, es el foco, este punto que estamos diciendo que forma parte de la parábola y por característica siempre se encuentra orientado hacia el lado donde se abre la parábola, ¿sí? Ahorita vamos a ver los tipos diferentes de parábolas. Entonces, el foco va a estar orientado siempre hacia donde se abra la parábola. Ahora, el segundo de los puntos importantes es el eje focal. Se llama eje focal porque atraviesa precisamente al foco y es este eje que permite dividir a la parábola en dos partes iguales, es decir, la vuelve simétrica. Otro de los elementos importantes de la parábola es esta línea directriz que comentamos hace un momento. Esta línea directriz es una línea perpendicular al eje focal de la parábola y se encuentra a la misma distancia del vértice que del punto anterior nombrado llamado foco. Ahora, esta cantidad que lo separa se llama parámetro, se representa con la letra P minúscula y es precisamente la distancia que hay entre el vértice de la parábola y el foco, pero de igual manera la misma distancia que hay en sentido opuesto desde el vértice hasta la línea directriz. Entonces, este parámetro es muy importante, este parámetro P es muy importante en el cálculo de los elementos de la parábola y en la parábola misma porque permite determinar muchos de ellos. Entonces, existen 4 diferentes variantes de la parábola. Se dividen dos en dos. Una es cuando las parábolas son horizontales, como se puede observar en la pantalla. Existen dos variantes, cuando la parábola se abre hacia la derecha y cuando se abre hacia la izquierda. Cuando hacemos eso, bueno, pues tenemos, en este caso, como estamos observando aquí en la pantalla, tenemos esta ecuación para este punto, que sería y cuadrada igual a 4p por x. Esta es la fórmula que se obtiene para parábolas que son del tipo horizontal y la única diferencia que habrá entre el hecho de que una se oriente hacia la derecha y otra se oriente hacia la izquierda será el signo que salga o que nos dé el resultado al momento de multiplicar 4 por el parámetro p. De otra forma, las parábolas o también la segunda forma de parábolas son las parábolas verticales. En este caso tendremos dos también, una que se oriente hacia arriba y otra que se oriente hacia abajo. La diferencia también de ellos radicará en el mismo signo, ¿sí? Que salga de la diferencia de la multiplicación de 4 por p. En este caso, la ecuación para la parábola, para una parábola vertical, es x cuadrada igual a 4p, que es 4 veces el parámetro, por la variable y, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación de una y de otra. Hay que tenerlas muy presentes. Las podemos encontrar en nuestro formulario, pero sí determinar que la abertura de una y de otra depende de su signo, del signo que se obtenga al momento de multiplicar 4 veces por el parámetro. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo concerniente un poco a la teoría de las parábolas. Recuerden, es una cónica, se le llama cónica
porque sale o surge a partir de segmentar un cono y además, bueno, pues su concepto que es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes, ¿sí? Porque tienen la misma distancia de un punto llamado foco a una línea recta llamada directriz, ¿sí? Como dato curioso, siempre la directriz estará al lado opuesto de donde esté el foco, ¿sí? O más bien dicho, al lado opuesto de donde se abra la parábola, porque la parábola siempre se va a abrir hacia donde se encuentra el foco. Entonces, esas partes son muy importantes al momento de estar obteniendo estos elementos o deducirlos. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que sería, en este punto de acá, vamos a pasar a lo que sería nuestro ejemplo. Entonces, como podemos observar aquí, dice parábola con vértice en el origen. Entonces, nos dice nuestro ejercicio que, dada la ecuación x cuadrada igual a menos 12 por y, hay que obtener o determinar, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a subrayarlo. Hay que determinar lo que sería su eje focal, que recordemos que hemos dicho que el eje focal es aquella línea o eje en el plano cartesiano que se encarga de dividir a la parábola en dos partes iguales, es decir, en dos segmentos iguales y la hace simétrica. En este caso, la parábola va a ser siempre simétrica. ¿Ok? Bueno, vamos a determinar el eje focal, vamos a determinar hacia dónde se abre esta parábola que tiene vértice en el origen, ¿sí? ¿Cuál es el valor del parámetro P? Recuerden que el parámetro P, como hemos dicho, es muy importante porque nos permite determinar qué tanta distancia hay del foco, en este caso, bueno, para lo que sería del foco al vértice y del vértice a la directriz. Las coordenadas del vértice, bueno, ahorita vamos a determinar cómo se disponen, ya que estamos hablando de vértice en el origen. Y como estamos hablando de vértice en el origen, bueno, podemos aprovechar de una vez para poder contestar este punto en el cual nos piden las coordenadas del vértice, pues vamos a establecer que el vértice de nuestra parábola va a estar en la coordenada 0,0. Bueno, muy bien. Después nos piden las coordenadas del foco, o sea, en qué coordenada a partir de el origen cartesiano va a estar establecido el foco de nuestra parábola. Nos piden la ecuación de la directriz, ¿por qué? Porque al ser una línea recta que es perpendicular al eje focal, pues es una línea recta y necesita una ecuación de esta línea recta. Muy bien. Después, como siguiente punto, nos piden la longitud del lado recto. La longitud del lado recto, ahorita vamos a comentar qué representa esta longitud del lado recto. Y bueno, vamos a ver que también se genera, esta longitud del lado recto genera dos puntos o dos extremos, los cuales vamos a también a determinar cuáles son sus coordenadas. Muy bien. Bueno, entonces para poder hacer este problema, yo necesito primero bosquejarlo, ¿sí? Lo voy a bosquejar en un plano cartesiano y para eso, bueno, voy a apoyarme, de aquí voy a invocar mi plano cartesiano que siempre uso. Y que lo tenemos por acá en esta parte, ¿sí? Bueno, recuerden lo que vamos a hacer, porque aquí se tienen que hacer dos cosas. Primero, se puede bosquejar para apoyarnos en calcular todo lo demás, ¿sí? Pero también tenemos que hacer nuestra gráfica formal, así es que ahorita vamos a usar GeoGebra para poder utilizar o para poder graficar esa figura geométrica de forma formal, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a empezar a hacer va a ser un bosquejo para poder darnos una idea y poder calcular todos los elementos. Entonces, fíjense bien, lo primero que vamos a decir o que vamos a establecer es que esta ecuación que nos dan, nosotros la vamos a comparar con estas dos que son las fórmulas que ya vimos ahorita en la sección de la teoría, ¿sí? Recuerden que hay una fórmula para parábolas horizontales y una para parábolas verticales. Entonces, vamos a compararla. Bueno, si se fijan, aquí al principio mi fórmula empieza con x cuadrada, ¿sí? Después del signo de igual aparece un número con un signo y posteriormente al final de la ecuación aparece otra variable que que es lineal, que aparece al exponente 1, elevada al exponente 1. Entonces, obviamente, esta ecuación que me están entregando, ¿sí? Se parece a esta de aquí, ¿sí? Si nosotros la comparamos, bueno, ambas tienen x al cuadrado, después del signo de igual, bueno, tienen un elemento que los vamos a comparar, los vamos a igualar en este momento, ¿sí? Y después, al final, ambas terminan con y. Entonces, ¿qué podemos afirmar de este hecho de estar comparando mi ecuación que me entregan con las fórmulas que tenemos? Bueno, nosotros podemos deducir que la parábola en cuestión va a ser una parábola vertical. ¿Qué quiere decir al momento de ser una parábola vertical? Bueno, pues que mi ejercicio, que mi parábola puede
puede abrirse así, puede orientarse de esta manera, pero también puede orientarse hacia abajo. Ahora, ¿de qué depende, como lo acabamos de decir hace un momento en nuestro ejercicio, ¿sí? Al momento de estar viendo la teoría, que depende, ¿sí? Esta orientación, esta abertura de la parábola depende del signo que maneje la ecuación. Este signo es muy importante, en este caso es un signo de menos y por lo tanto nosotros podemos afirmar, ¿sí? Ya con este sustento, que la parábola va a ser una parábola vertical que va a abrir hacia abajo. ¿Sí? Esto es un bosquejo, recuerden, chicos, es un bosquejo, ¿sí? No es mi gráfica definitiva, hago este bosquejo para poder basarme, ¿sí? Y poder obtener todos los demás elementos, ¿ok? Entonces, pues esto de momento es un bosquejo, solamente me va a servir para poder basarme en lo demás. Entonces, es una parábola vertical que se orienta hacia abajo. Entonces, bueno, si es una parábola vertical, yo puedo decir que su eje de simetría o su eje focal, que así se llama, es este, que es precisamente el eje Y de las ordenadas, ¿sí? Es el eje que permite que la parábola se divida en dos partes iguales. En este caso tiene una parte izquierda y una parte derecha, y eso lo convierte en una figura simétrica. Entonces, con esta forma, con este sustento, ¿sí? Al momento de comparar mi ecuación con la ecuación que nos dan en el formulario, yo ya puedo aquí afirmar que mi parábola, el eje focal, va a ser el eje Y. Bien, entonces mi parábola va a tener el eje focal o el eje de simetría en el eje Y. Entonces, y también podemos afirmar, como ya lo vimos en el bosquejo, que la abertura de esa parábola va a ser hacia abajo. Entonces, si se fijan, bueno, ya tenemos tres elementos de nuestro ejercicio contestados. Ya hemos dicho hasta este momento, bueno, es una parábola con vértice en el origen, tiene el vértice 0,0. Es una parábola que está orientada hacia abajo y por lo tanto su eje focal es el eje de las Y ordenadas, ¿sí? Porque es aquel que la parte en dos partes iguales, simétrica. Y además que se abre hacia abajo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el valor de P, del parámetro P. P se llama, es el parámetro, se representa con la letra P minúscula. Y para poder calcularlo, nosotros vamos a comparar nuestra ecuación que nos dan, ¿sí? Con la ecuación que hemos dicho que se parece. Entonces, la ecuación que se encuentra en nuestro formulario dice x cuadrada igual a 4p por y. Entonces, si se fijan, bueno, esta parte x cuadrada es igual a x cuadrada, y es igual a y. Y bueno, nos toca igualar las dos partes que nos faltan, que son estas dos de en medio, ¿sí? Nos falta igualarlas. Entonces, para poder igualarlas, bueno, nosotros vamos a decir, o para más bien para poder calcular p, nosotros vamos a decir que 4p es igual a menos 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como nosotros necesitamos el valor del parámetro p, lo vamos a despejar. Entonces, vamos a decir en este punto, vamos a decir que P es igual a menos 12, el 4 está multiplicando al parámetro, debe de pasar dividiendo. Entonces, en este punto, nosotros podremos afirmar que menos 12 entre 4, pues es igual a menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro parámetro P, en este caso, va a valer menos 3, dadas estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner aquí abajito. P, que es el parámetro, es igual a menos 3. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos ese valor que es muy importante porque a partir de ese valor vamos a calcular los siguientes. Y fíjense bien lo que continúa aquí por calcular. Voy a quitar esta parte de aquí. Lo que sigue para calcular sería precisamente las coordenadas del foco. Entonces vamos a recordar un poquito la teoría, como lo acabamos de afirmar hace rato y lo vieron en las diapositivas que se encuentran en la plataforma. El foco está ubicado, ¿sí? P lugares, ¿sí? Es la distancia que hay entre el vértice y el foco P. Está ubicado P lugares hacia el lado en donde se orienta la parábola o donde se abre, hacia donde se abre. Entonces, en este caso, como P vale 3 y la parábola se abre hacia abajo, entonces yo voy a contar 1 o menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, en este punto, aquí, separado P lugares del vértice, como dice la teoría, se encuentra el foco. Recuerden, el foco es un punto importante de la parábola, se encuentra
en el lado donde se orienta o hacia el lado donde se orienta la parábola, ¿sí? Separado P lugares. En este caso P vale menos 3, pues entonces por eso bajo 3 lugares para encontrar el foco. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar las coordenadas del foco? Porque este ejercicio nos pide encontrar la coordenada, ¿sí? Nosotros debemos de indicar en dónde se ubica a partir del origen cartesiano. Bueno, pues vamos a analizarlo, ¿sí? Si yo me muevo a partir del origen cartesiano, como pueden observar, no me debo de mover o no me muevo ni a la derecha ni hacia la izquierda, pero sí voy a bajar en el eje de las ordenadas menos 1, menos 2 y menos 3 lugares. Entonces, la coordenada, recuerden, empieza con el valor de la abscisa, ¿sí? No me moví en X, por eso tengo 0, pero sí bajo 3 lugares en Y. Entonces, la coordenada del foco de esta parábola, puedo afirmar que se encuentra en la coordenada 0, menos 3. Muy bien, entonces esa es mi coordenada del foco. Ahora, nos piden a continuación la ecuación de la directriz. Bueno, como ya lo dijimos hace un momento, la directriz es una línea recta perpendicular al eje focal que se encuentra en sentido contrario hacia donde se abre la parábola, es decir, en este caso la parábola se abre hacia abajo, entonces la directriz estará del lado contrario, es decir, del lado de las Y positivas. Muy bien, entonces, ¿dónde se encuentra la directriz o por dónde debe de pasar la directriz? Bueno, está ubicada a la misma distancia de la que está del vértice el foco. Entonces, el foco está a P lugares del vértice, pues entonces a la misma distancia del vértice deberá estar ubicada la directriz. Entonces, si yo conté 3 lugares negativos para llegar al foco, yo ahora debo de contar 3 lugares positivos, es decir, al lado contrario, recuerden, para llegar a mi directriz. Entonces voy a contar 1, 2 y 3 lugares para llegar a la directriz. Entonces, en ese punto, ¿sí? Según la teoría, debe de estar ubicado, voy a usar mi regla virtual, debe de estar ubicada la directriz. Y recuerden que la directriz, por definición, ¿sí? Voy a usar aquí un color rojo, es una línea perpendicular a el eje focal. Recuerden que el eje focal es el eje coordenado de las Y, de las ordenadas. Entonces, perpendicular, recuerden que algo perpendicular es algo que eh, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, es una línea perpendicular que está ubicado a P lugares. Recuerden, esta distancia de aquí al vértice vale P y esta distancia del vértice al foco también vale P, pues, pero simplemente aquí será P negativo. ¿Ok? Bueno, entonces, eso hasta aquí hemos ubicado la directriz, ubicado, pero ¿cuánto debe de valer su ecuación? Porque eso es lo que nos están pidiendo la ecuación de la directriz. Bueno, yo la voy a formar de la siguiente manera. ¿Sí? Yo debo de afirmar o yo debo de preguntarme más bien qué eje coordenado atraviesa la directriz. Bueno, en este caso no está atravesando la eje de las X porque si no la línea sería por acá o por acá si lo atravesara. Entonces aquí la respuesta es que está atravesando a este eje Y. ¿Sí? A este eje coordenado Y está atravesando, está cruzando, está cortando la línea directriz. Entonces yo voy a decir la línea directriz corta al eje Y. ¿Sí? En Y igual a, bueno, ¿cuántos lugares avancé? Avancé 1, 2 y 3. Entonces lo corta en Y igual a 3. Muy bien, entonces ese es el valor de esa recta Y igual a 3, pero como yo lo debo de presentar en una ecuación general de la recta, yo voy a pasar este 3, ¿sí? Recuerden, las condiciones para generar una ecuación general de la recta es pasar todas las variables y los números de un lado de la ecuación, que es, en este caso será del lado izquierdo, e igualarlas con 0. Entonces, este 3 que está positivo lo voy a pasar del otro lado con signo negativo y como ya lo dije, voy a igualarlo con 0. Entonces, en este caso, la ecuación de la directriz, de esta parábola, será y menos 3 igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces con eso obtenemos la ecuación de la directriz. Muy bien, ahora, como punto siguiente, nos piden encontrar la longitud del lado recto. Bueno, según nuestro formulario, la longitud del lado recto se calcula con la fórmula valor absoluto de 4 veces P. Ahora, recordemos que son las barras de valor absoluto. Las barras de valor absoluto son un operador que permiten, ¿sí? Darnos como resultado o nos devuelven el valor numérico de la operación meramente positivo. ¿Sí? Quiere decir que si el resultado de multiplicar 4 por P sería negativo, las barras de valor absoluto provocan tener un resultado positivo. Si la multiplicación de 4 por P, en este caso, es positiva,
pues simplemente las barras de valor absoluto dejarán de tener este efecto y el resultado también será positivo. Mucho ojo, las barras de valor absoluto no invierten el signo de la ecuación del resultado, solamente vuelven los negativos a positivos, ¿sí? Entonces, en este caso, si sigo con esta operación que dice valor absoluto de 4p, pero recuerden que p, en este ejemplo, vale menos 3. Entonces, esto quiere decir que 4 por menos 3, pues es menos 12. Quiere decir que en este caso mis barras de valor absoluto deben de surtir efecto y aquí voy a tener un valor de la longitud del lado recto de 12 positivo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, un poquito con marca texto, 12 positivo. ¿Sí? Porque recuerden que el valor absoluto vuelve todo número negativo, lo vuelve positivo. ¿Sí? No así al revés, ¿eh? No invierte el signo, repito. Bueno, entonces, ¿qué es la longitud del lado recto? ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo calcular la longitud del lado recto? Bueno, la longitud del lado recto es una distancia, una línea que atraviesa de extremo a extremo de la parábola pasando por el foco. ¿Sí? Repito, es una línea que pasa de extremo a extremo de la parábola pasando por el foco. ¿Ok? Ahora, esta línea, esta longitud del lado recto vale 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, como mi parábola es simétrica, yo voy a momentáneamente borrar mi parábola, ¿sí? Porque voy a, ya aquí va a dejar de ser un bosquejo porque se va a convertir en un valor real. ¿Sí? Fíjense bien, la longitud del lado recto es la línea que pasa por el foco, ¿sí? Debe de pasar por el foco y va de extremo a extremo de la parábola. Entonces, fíjense bien, como toda esa distancia, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a regresar la parábola solamente para ejemplificar. Entonces, esta longitud del lado recto debe de pasar de extremo a extremo de la parábola. De extremo, aquí está, pasando por el foco. Hagan de cuenta que es como si fuera en la circunferencia, ¿sí? Si ponemos el ejemplo de la circunferencia y hablamos del diámetro, el diámetro es una cuerda, ¿sí? Una cuerda es una línea que pasa de extremo a extremo de la circunferencia. En este caso, el diámetro es una cuerda que va de extremo a extremo pasando por el centro. Entonces, hagan de cuenta que aquí la longitud del lado recto es muy parecido. Va de extremo a extremo de la parábola pasando por el foco. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, como es un bosquejo, se supone que mi longitud del lado recto debe valer 12 lugares. Y como la parábola es simétrica, yo lo puedo dividir 6 y 6. Entonces, aquí es donde les digo que vamos a borrar, en este caso, esta parte. Déjame agregar acá. Aquí era 12. ¿Sí? Vamos a quitar esta parte tantito, porque ya en este punto deja de ser un bosquejo, porque sí quiero poner ya lo que sería el valor real. ¿Sí? Déjenme borrar aquí. Bueno, entonces, si estamos diciendo que la longitud del lado recto vale 12, pues entonces quiere decir que yo puedo repartirla, porque como la parábola es simétrica, puedo repartirlo 6 lugares hacia un lado y 6 hacia el otro. Entonces, si yo le cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que esta longitud del lado recto debe de llegar más o menos aquí. Y para este lado, 1, 2, 3, menos 4, menos 5 y menos 6, más o menos ahí. ¿Sí? Y bueno, en este punto, ¿sí? Yo ya puedo afirmar que mi parábola va a pasar así. Por uno de los extremos de la longitud del lado recto y por el otro de los extremos de la longitud del lado recto. Ahí más o menos. Entonces, esta longitud del lado recto genera 2 puntos. ¿Por qué? Porque cuando pasa por el foco y se hace medir esta distancia de 2 en total, ¿sí? Porque es 6 y 6, ¿sí? Va a llegar en un punto en el que va a chocar con la parábola, ¿sí? Va a cortar la parábola en este punto. Entonces, aquí va a generar dos puntos, los cuales en este caso voy a contestar en el siguiente punto, que se llama coordenadas de la longitud del lado recto, que en este caso son las coordenadas de los extremos de esa longitud del lado recto. Recuerden que aquí esta distancia vale 12 en total, desde acá hasta acá. Y bueno, como la parábola es simétrica, la estoy dividiendo en 6 y 6. Y bueno, entonces yo tengo que determinar cuáles son estas coordenadas. ¿Sí? De esos extremos.
Entonces, fíjense cómo vamos a ubicar. Nosotros recuerden que ya vimos en el primer tema de la primera semana de clases, vimos cómo obtener la coordenada de un punto puesto en la zona del plano cartesiano. Entonces, vamos a ver cuánto dan estas coordenadas, ¿sí? Y ahorita vamos a graficarlas en GeoGebra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo llego a ese punto? Bueno, pues desde el origen cartesiano avanzo hacia la derecha, ¿cuánto? Pues precisamente esta cantidad, que es la mitad de la longitud del lado recto. Entonces, avanzo 6 positivo. ¿Y cuánto voy a bajar? Pues lo mismo que bajé para poder llegar al foco, que son 3 lugares negativos. Entonces, ¿cómo queda la coordenada de este lado? Del extremo derecho, pues son 6 lugares a la derecha y menos 3 hacia abajo. Ahora, tengo que también de este lado poner la otra coordenada, que es, me muevo hacia la izquierda. ¿Cuánto debo de moverme? Bueno, pues entonces me estoy moviendo otra vez la mitad de la longitud del lado recto, que son 6 lugares, pero ahora hacia la izquierda, entonces me muevo en X menos 6, coma, ¿y cuánto bajo? Lo mismo que bajé para llegar al foco, menos 3. Entonces, esos son los extremos, ¿sí?, de la longitud del lado recto y son mis coordenadas, que es menos 6, menos 3 y 6, menos 3. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los parámetros principales de la parábola con vértice en el origen. Su eje focal, hacia dónde se abre, cuál es la coordenada del foco, cuál es la coordenada del vértice, la ecuación de la directriz, en este caso las coordenadas del foco, la ecuación directriz, ¿sí?, la longitud del lado recto y las coordenadas de la longitud del lado recto. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo único que nos falta es encontrar su gráfica ya de manera formal, porque bueno, aquí lo estoy haciendo a mano, pero vamos a ver cómo lo van a hacer ustedes en su hoja milimétrica, porque recuerden que ustedes lo tienen que hacer en su hoja milimétrica, ¿sí? Y a mano, totalmente. Entonces, vamos a ir aquí con GeoGebra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para poder graficar? Bueno, lo primero que hay que hacer es ubicar el foco. El foco aquí, nosotros bosquejamos que está en la coordenada 0, menos 3. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, aquí con GeoGebra voy a ubicar F, 2 puntos, 0, menos 3. ¿Ok? Entonces aquí está mi foco en la coordenada 0, menos 3. Voy a quitar esta parte. 0, menos 3, aquí está. Ahora, a continuación, ¿sí? El segundo punto que tengo que graficar para hacer mi gráfica, ¿sí?, es las coordenadas de los extremos del lado recto, que es 6, menos 3 y menos 6, menos 3. ¿Ok? Entonces voy a ir acá. 6, menos 3, aquí está, y menos 6, menos 3. Acá está. Entonces, si se fijan, bueno, este es el extremo del lado de la longitud del lado recto, ¿sí? Son 6 lugares hacia la izquierda y 6 lugares hacia la derecha, ¿sí? Que son los puntos en los cuales, bueno, yo estoy afirmando que pasa la parábola. Y ahora, como tercer punto, es graficar la ecuación directriz. La ecuación directriz, recuerden que es una línea recta que pasa por y igual a 3, ¿sí? En este caso, bueno, mi ecuación es y menos 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, como yo ya lo obtuve, bueno, aquí GeoGebra me la puede dar automáticamente, pero lo vamos a hacer porque es así como ustedes lo van a hacer, ¿sí? Ustedes van a avanzar 3 lugares hacia arriba porque recuerden que es la misma distancia que avanzaron hacia abajo para el foco. Entonces avanzan 1, 2 y 3 y ustedes van a ir con su regla, con su reglita derechita y van a ponerme una línea recta, ¿sí? Yo aquí en GeoGebra no tengo regla, pero bueno, voy a poner una recta así más o menos. Entonces esa es su línea directriz. Si se fijan acá, en GeoGebra me apareció y igual a 3, que es lo que yo tenía en este punto, ¿sí? Al momento de que dije que así afirmé cómo se colocaba la directriz. Y bueno, ya lo único que van a hacer, chicos, ustedes es con su lapicito, ¿sí? Van desde el origen cartesiano, van a ir con su pluma, con su lápiz y van a hacer una curva hacia que se dirija hacia los extremos del lado recto, así como lo hice hace rato en el programa, ¿sí? En la pizarra. Entonces, y también desde el origen hacia el otro extremo. Muy bien. Entonces, ya simplemente vamos aquí para comprobar que en verdad son esos puntos por los cuales obtuvimos. Bueno, recuerden también aquí, voy a trazar la longitud del lado recto, que es esta línea que va de extremo a extremo y que pasa por el foco. Pero bueno, ahorita vamos a comprobar, ¿sí?, que la ecuación que nos dan desde el inicio, que es x cuadrada igual a menos 12y, corresponde a todos esos puntos que hemos calculado. Entonces, vamos a ponerla.
x cuadrada igual a menos 12 por y. Ahí está. Muy bien. Entonces, como pueden observar, ¿sí? La ecuación que nos dan pasa por esos extremos del lado recto, ¿sí? Que está en la coordenada 6, menos 3 y en la coordenada menos 6, menos 3, ¿sí? Atraviesa, la longitud del lado recto atraviesa el foco y si se fijan la directriz está a los mismos p lugares, o sea, del 0 al 3, que del 0 al menos 3, de cómo está el foco del vértice. ¿Ok? Bueno, pues entonces así lo van a hacer ustedes en su hoja milimétrica, a mano, por favor, ¿sí? Aquí simplemente, bueno, pues el facilitador usa GeoGebra para que ustedes se den una idea, pero bueno, recuerden que su competencia radica en que ustedes puedan desarrollar la habilidad para poder representar gráficamente un lugar geométrico. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí este tutorial en el cual, bueno, vimos algunos aspectos de la parábola con vértice en el origen, vimos sus conceptos, sus tipos de ecuaciones y, bueno, hemos desarrollado un ejemplo en el cual hemos calculado todos los elementos de la parábola una vez que nos dan su ecuación. ¿Ok? Bueno, recuerden que cualquier duda nos pueden contactar a través de la plataforma, vean los tutoriales, sirve de mucho. Ustedes recuerden que pueden adelantarle, pueden regresarle, pueden pararlo, ¿sí? En algún momento en el cual se traben. Pero bueno, no se queden con la duda y contáctenos a través de la plataforma. Bueno, pues de mi parte sería todo. Recuerden que pueden ir viendo su tarea a partir de ahora. Y bueno, nos vemos en la próxima con otro nuevo tutorial. Soy su facilitador, Florencio Gabriel Méndez García, de la materia de Geometría Analítica, y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.